Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Impactos a Perpetuidad, el legado de la minería. Uno más de los seminarios de la serie de webinars que hemos estado realizando sobre minería y temas relacionados. En esta ocasión vamos a hablar de los impactos que la minería metálica, particularmente la de gran escala, implica para los lugares donde se realiza mucho más tiempo después de que se cierran las minas. Estos impactos pueden persistir por siglos o incluso más tiempo. No existen legislaciones en América Latina sobre estos impactos, a pesar de que en otros países sí, y los costos sociales y ambientales que implican son muy difíciles de asumir. Entonces, en este seminario vamos a tratar de resolver cuestionantes al respecto, como qué se puede hacer con estos impactos, a encontrar la forma de gestionarlos o es mejor evitarlos del todo. Sobre todo vamos a hacerlo con base a la publicación Impactos a Perpetuidad del Legado de la Minería, publicación lanzada recientemente y escrita por Andrés Ángel, geólogo y asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Somos una organización regional sin ánimo de lucro que usamos el derecho, la ley y la ciencia para proteger el ambiente, principalmente en América Latina. Estamos ubicados y somos de América Latina, los que conformamos el equipo de AIDA, desde San Francisco hasta Santiago en Chile. Como parte de la serie de seminarios dedicados a la minería, tenemos varias líneas temáticas: el verdadero costo de la minería, estudios de caso y temas seleccionados. Y decirles que en cualquier momento van a poder formular sus preguntas para Andrés en la sección de preguntas que van a la que está marcada en rojo aquí en el gráfico. Y al final de la presentación de Andrés vamos a resolver sus inquietudes. Hablarles un poco de nuestro panelista. Andrés Ángel es asesor científico del programa de protección de las fuentes de agua dulce de AIDA. Él es geólogo y tiene una maestría en políticas públicas con énfasis en geogobernanza de la Universidad de Potsdam, Alemania. Tiene experiencia como investigador en diversos conflictos socioecológicos y procesos de defensa de territorios, principalmente en aquellos relacionados con neoextractivismo. Ha trabajado también en el sector público colombiano en varias experiencias de control ambiental. Entonces, le quiero dar ahora la bienvenida a Andrés para que comencemos con nuestro seminario y hablemos de los impactos a perpetuidad. Mil gracias, Víctor. Hola, buenos días a todos desde este lugar tan poco habitual, desde la oficina de San Francisco, California, aquí en Estados Unidos. Los saludo. Vic, si quieres me das el control de la pantalla. Sí, ahorita te... Ya está. Gracias. Listo, entonces ya podemos empezar. Bueno, los saludos desde la oficina de San Francisco, California, aquí en una mañana un poco muy fría. Buenos días, buenas tardes para algunos y algunas que nos están escuchando desde Argentina, desde Uruguay, desde Brasil. Es un gusto tenerlos a todos y participar nuevamente en este tipo de encuentros, fin de semana ya casi. Todo, todo bien, todo tranquilo, muy animados para el fin de semana y terminar la semana siempre con esta clase de charlas, digamos que entre amigos, para discutir temas que a todos nos interesan. Entonces, como dijo Víctor, esta vez les vamos a hablar sobre impactos a perpetuidad con motivo de una publicación que hicimos recientemente sobre el tema. Y es un tema que es fundamental para nosotros, es un tema que seguramente vamos a seguir trabajando por mucho tiempo y que los animamos a que se sumen a esta labor. Entonces, empecemos. Nosotros hace algún tiempo ya hablamos del tema de si es posible predecir los impactos de minería en calidad de agua. Lo hicimos con la doctora Ann Meist. Para quienes no han escuchado el webinar, pues está en la página que nosotros tenemos de webinars históricos y ahí pueden consultar el webinario. Y hace mucho tiempo no lo hacíamos, pero la verdad siempre hemos tenido esta inquietud desde el derecho y desde la ciencia por entender cómo
podemos gestionar este tipo de impactos sobre los cuales ya les vamos a hablar. Entonces, desde ese momento no habíamos hecho algo con calidad de agua y pues aparte de los webinars de monitoreo comunitario, etcétera, pero se nos ocurrió hacer esto porque empezamos, digamos que desde mi condición de geólogo siempre he estado tratando con estos temas de impactos de la minería, pero nunca, digamos que lo habíamos formalizado. Nunca, a pesar de que reconocemos que existen este tipo de impactos, que intuitivamente manejamos el concepto, no había una formalización del concepto y era importante para comunicárselo a tomadores de decisiones, a funcionarios, a la gente que hace las políticas públicas e incluso a los legisladores de nuestros países. ¿Cómo empieza esto? Pues empieza al descubrir hace muchos años, por mi parte, incluso antes de estar en AIDA, que existe una actividad económica legal que puede contaminar el agua para siempre, durando incluso, como bien dijo Víctor, siglos o milenios de contaminación de agua que no está pura, mucho después del cese de las actividades. Entonces se pregunta uno cómo es posible que exista este tipo de actividades, o sea, qué actividades, por qué es legal, por qué sería permitido, por qué sería deseable, ¿no? Eh, y pues básicamente surgen muchos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿qué quiere decir para siempre en este caso? Y si persiste después de que se acaba la actividad, ¿cómo se detiene el daño? ¿O quién detiene el daño? ¿O incluso es posible detener el daño? Todo ese tipo de preguntas pues nos llevaron a la respuesta que fue finalmente escribir el libro. La actividad obviamente es la minería, pero pues no hay que satanizar todos los tipos de minería, tenemos que hablar específicamente de algunos tipos y de algunos casos especiales y encontramos que la minería a determinada escala, porque la escala es fundamental en la discusión de los impactos a perpetuidad, realmente es lo que determina en un primer momento si existen o no, es la que genera este tipo de problemas. Y también hay que decir que ciertos yacimientos o ciertos depósitos con características específicas son los que están asociados a los impactos a perpetuidad en calidad de aguas. Y bueno, existen otros tipos de impactos, entonces también quisimos como recoger otros tipos de impactos en la publicación y discutirlos, simplemente para tenerlos en cuenta hacia el futuro. Y obviamente encontramos dos grandes grupos de impactos. El primer grupo, que es la destrucción del paisaje o elementos naturales, que quiere decir pues obviamente con todo el manejo del material, con toda la extracción, la reconformación del material, pues evidentemente se producen cambios que son inherentes a la minería, digamos, no se puede hacer minería sin generar este tipo de destrucción porque el mismo proceso minero es básicamente la reorganización de los elementos de un paisaje o de un sitio para obtener ciertos materiales de interés. Entonces, digamos que es algo connatural a la minería y es imposible eludir ese impacto. Se produce cuando se hacen escombreras o botaderos, como los que ustedes ven en la foto, en un pueblito de Australia, que son los desechos que quedan de la minería, pues tienen que quedar en algún lado, tienen que apilarse en algún lugar y se apilan por lo general sobre la superficie. Se produce cuando se hacen socavones y se rompe el macizo rocoso por debajo, cuando se hacen presas de relaves, etcétera. Entonces, digamos que es un impacto que, como les digo, es con natural al proceso minero y no se puede hacer la extracción, concentración y transformación de minerales, metales y rocas, que es como definimos la minería de minerales, valga la redundancia, porque existen otros tipos de minería, como minería de datos, etcétera. Eh, es como definimos el tema minero y no se puede hacer minería sin generar este tipo de impactos. Pero existen otros tipos de impactos, o digamos otra categoría de impactos que son a perpetuidad, porque los de arriba también son a perpetuidad. Una vez uno mina un lugar y en vez de una montaña tiene una cantera, pues jamás va a dejar de ser cantera, por lo menos en los plazos de tiempo de la especie humana.
también existe la disminución de calidad de aguas y ese es el tema puntual sobre el que vamos a tratar cuando nos refiramos a impactos a perpetuidad en esta sesión. Y quiere decir que para hacer la minería se pueden tomar dos caminos. Digamos que se puede hacer una introducción de sustancias, que significa que el minero, la persona interesada en hacer el proceso minero, introduce algunas sustancias, las lleva al lugar en donde está la minería, algunos elementos químicos, reactivos, etcétera, para hacer el proceso de beneficio o simplemente sin llevar esas sustancias, sin necesidad de que haya cianuro o mercurio de por medio, se pueden generar impactos debido a que hay sustancias nocivas que naturalmente se encuentran en las rocas y al sacar las rocas, al molerlas y al procesarlas, se liberan estos químicos que son nocivos y que en principio, pues, eran nocivos, pero estaban guardados dentro de la montaña y que ya al exponerlos a condiciones de superficie y a condiciones atmosféricas, pues cambia toda la geoquímica del proceso y se catalizan muchas reacciones. Se da especialmente en minería de metales por la naturaleza de los depósitos, ya sean preciosos o no preciosos, y obviamente, como les dije, hay un tema de escala muy importante aquí. Entonces nos surge la pregunta, al ver esta realidad de que existe esta actividad que genera impactos para siempre, por el resto de las generaciones mientras exista eh, pues la humanidad, ¿por qué los estudios o las manifestaciones o las declaraciones, como se llamen en sus países, de impacto ambiental en América Latina no abordan este tema? Porque era muy curioso. Hemos revisado muchos estudios de impacto ambiental, a veces por empresas que hacen este tipo de estudios para otros países y allá sí les cuentan que existen impactos a perpetuidad, pero en América Latina no. Entonces la pregunta era ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué algunos países tienen instituciones que están dedicadas a gestionar estos impactos y otros, como los países de América Latina, no? Es muy curioso. Es más, la pregunta va más allá y me preguntaba yo cuánta gente sabe siquiera que existen estos tipos de impactos. La gente sabe, digamos que intuitivamente que el agua se puede ver afectada en su calidad, sabe obviamente que van a haber mm, destrucción de elementos del paisaje cuando uno hace una presa de relaves, cuando uno propone un botadero, etcétera, pero no sabe por cuánto tiempo o de pronto no está tan metido en la cabeza de que esto es algo que va a durar para siempre, de que esto es algo que no se puede gestionar de ninguna manera. Eh, y lo que yo vi como científico al hacer la investigación de este tipo de cosas, que pues desde hace años venía haciendo, pero que como les digo no estaba formal, era que existían fuentes en inglés, existían científicos que trataban con el tema de impactos a perpetuidad en calidad de agua, que trataban con tratamiento perpetuo de aguas, que habían reportes que hablaban de esto, de cómo las compañías mineras están contaminando las aguas de Estados Unidos a perpetuidad, que habían artículos científicos que hablaban de impactos ambientales a perpetuidad, eh, nuevamente que hablaban de manejos post cierre, es decir, después de la etapa de cierre de las minas, y en América Latina no se estaba hablando de esto, o todavía hay muchos países que son bastante deficientes en esto, y habían presentaciones, foros, seminarios, etcétera. En cambio, fuentes en español jamás encontraba. Entonces, alguna de las conclusiones que saqué a partir de esta revisión fue, pues primero, se ha omitido información vital por décadas, información que es supremamente importante para las personas, para las comunidades a las cuales les están proponiendo este tipo de proyectos y para la sostenibilidad de los ecosistemas. Se estaba omitiendo de los estudios de impacto ambiental y se sigue omitiendo. Es un tema pertinente, uno, y urgente, dos, por la gravedad que implica y la conclusión final es que hay que estudiarlo y divulgarlo. Y precisamente por eso es que hicimos esta publicación. Yo como asesor científico escribí la publicación para IDA y tuvimos un convenio con la Fundación Heinrich Böll en Colombia para hacer esta publicación, que se llama Impactos a perpetuidad legado de la minería y que contiene un marco básico
de lo que son los impactos a perpetuidad, contiene ejemplos, contiene ejemplos de tratamiento también, de cómo han gestionado algunos países estos tipos de impactos y algunas propuestas al final de cómo, digamos que hacer la gestión de esto. Entonces podemos empezar primero hablando del concepto en sí y de las implicaciones del concepto. ¿Cómo se hace un impacto a perpetuidad en calidad de aguas? ¿O cómo llega a ocurrir este tipo de impactos a perpetuidad en calidad de aguas? Para que todos nos entendamos, y yo sé que pues entre la audiencia hay muchas personas de empresas mineras, de comunidades, de ONGs, etcétera, porque este es un espacio abierto a todos, pues muchos sabrán qué es el drenaje ácido de mina, pero para los que no, y para que todos estemos en la misma página, pues les cuento que cuando uno extrae y fragmenta rocas, que es básicamente lo que hace la minería, las expone, esos fragmentos que quedan después del proceso de beneficio, después de que uno le ha sacado los materiales de interés económico, ya sea el oro, el zinc, el plomo, la plata, lo que sea que nos interese extraer y concentrar. Una vez se ha hecho eso, pues queda la roca sobrante, que es gran parte de los depósitos en la mayoría de las minas. Y esa roca sobrante que está triturada se tiene que disponer en algún lado. Por lo general se dispone en pilas o se hacen retrollenados parciales si la minería es subterránea en los túneles, pero siempre queda, digamos que un remanente afuera de la mina. Y se hacen presas de relave, se hacen depósitos de relave, se hacen pilas de escombros y todo ese material molido, roca molida, contiene ciertos elementos que al reaccionar con el agua y con el aire, químicamente, generan cambios de pH en las aguas. Es decir, toda el agua que entra en contacto con ese material, por lo general, si el material es rico en sulfuros, específicamente en sulfuros de hierro, se le baja el pH, o sea, acidifica el agua, y al acidificar esa agua se pueden disolver o facilita la disolución de muchas especies químicas que son nocivas y tóxicas para pues, las personas y para los ecosistemas. Dependiendo de la escala, y nuevamente vamos a estar volviendo a la escala, esto puede ser un proceso que dure décadas, que dure siglos o que dure milenios. Y en megaminería de metales es imposible evitar este tipo de impactos, porque son impactos que son espontáneos. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, eso es lo que ocurre. Se saca el material reacciona y se contamina el agua por décadas, por siglos, por milenios. Entonces yo les propongo en la publicación que ustedes van a tener la oportunidad de descargar después, les propongo una definición para impactos a perpetuidad y yo los defino como el daño socioecológico de origen antrópico que por su naturaleza se espera persista por siglos, por milenios o por lapsos mayores y cuyo cese, es decir, cuya terminación, no puede ser precisado de manera razonable y previsible, con evidencia sustancial y que además de todo lo anterior, supone desafíos institucionales insalvables. Es decir, es un daño ambiental que puede persistir por décadas, siglos, milenios y que no cesa cuando la actividad se para y que además no puede ser predicho de manera razonable como se está haciendo actualmente en América Latina. Entonces, eso es muy importante. Presuponer que cualquier daño o cualquier impacto a la calidad de agua es un impacto a perpetuidad, a menos que la empresa o el operador o quien sea que proponga el proyecto pueda demostrar que no es un impacto a perpetuidad. Yo creo que eso sería un avance legislativo importante que hay que hacer en América Latina y hay que exigir, digamos que mucha más robustez en los estudios de impacto ambiental para hacer la predicción de calidad de aguas. Y lo de los desafíos institucionales insalvables, ya vamos a ver por qué uso esa palabra. Entonces, en la publicación también les propongo unas características esenciales de los impactos a perpetuidad, que son la persistencia indefinida, es decir, sabemos cuándo empieza el impacto, pero no cuándo termina, la incertidumbre irresoluble, por la misma naturaleza del impacto, no podemos determinar digamos, cuándo va a cesar con una base científica lo suficientemente fuerte, porque los proyectos mineros van cambiando con el tiempo, el diseño de la mina, etcétera, etcétera, etcétera. Y
también les propongo una tercera característica, que sería los desafíos institucionales insalvables. Es decir, nosotros tenemos unas instituciones, ya sean formales o informales, cultura, tenemos los ministerios, tenemos nuestros mismos estados nacionales, nuestros países, que se supone que nos gestionan todos estos impactos, ¿no? Que cuando ocurre un impacto, lo pueden gestionar o que hacen las evaluaciones de impacto ambiental y nos cuentan si estos impactos tienen sentido hacerlos en nuestros países o no. Pero estos impactos tienen la característica de que duran mucho más que esas instituciones y ya les voy a dar ejemplos concretos. Y como digamos que características secundarias, aunque aquí tenemos las dos primeras que son primarias, yo quería hacer como una especie de comparación entre impactos a perpetuidad e impactos a largo plazo, porque muchas veces se confunden los dos y como les digo, cuando uno revisa estudios de impacto ambiental para minería en América Latina, siempre le hablan de impactos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, pero se les olvida el pequeño detalle de mencionar los impactos a perpetuidad. Entonces, como característica esencial, la persistencia indefinida, pues obviamente los impactos a perpetuidad sí la tienen, los impactos a largo plazo no. Es decir, se sabe cuándo termina un impacto a largo plazo y les pongo el ejemplo de el ruido que hace una empresa minera con sus camiones cuando está haciendo una mina. Pueda que los proyectos mineros duren 30, 40 años, 20 años, pero se sabe que en algún momento ese impacto del ruido o de la calidad de aire por lo que por el material particulado que levanten estos camiones va a cesar cuando la actividad se acabe. En el caso de los impactos a perpetuidad, no se puede saber. Incertidumbre irresoluble. Ustedes tienen ciertos grados de incertidumbre y de certidumbre cuando hacen algo, pero cuando están tratando de predecir calidad de aguas a 40, a 80 o a 120 años, los factores son tantos y las variables son tan grandes en número que es imposible con certeza suficiente dar una estimación de cómo va a quedar el lugar. Eso en cuanto a características esenciales. Y en cuanto a características secundarias, pues existen efectos remanentes, como ya les dije. Ambos, tanto los impactos a largo plazo como a perpetuidad, pueden presentarlos. Después de que se acaba la actividad, sigue el impacto. No requieren, obviamente, los impactos a largo plazo tratamientos a perpetuidad, pero los impactos a perpetuidad sí requieren tratamientos a perpetuidad. Y esto es importante, aunque parezca obvio, porque es que un tratamiento a perpetuidad implica un costo a perpetuidad. No estamos hablando de costos ambientales, sociales, culturales solamente, sino también de lo que más le importa a los tomadores de decisiones, que son los costos financieros, y que no necesariamente es lo más importante, pero que tradicionalmente es lo único que les importa. Ambos tipos de impactos, tanto los impactos a perpetuidad como a largo plazo, pueden presentar transferencia de impactos. Y una de las transferencias de impactos que yo cito en el libro es la de mitigar la acidificación del agua echándole caliza al agua, que eso es una práctica muy común en las empresas mineras. No se está evitando ningún impacto, lo único que se está evitando es momentáneamente y temporalmente acidificar el agua de un efluente de una mina, pero generando un impacto en otra mina de la cual se ha sacado la caliza. Entonces, por no generar un impacto a perpetuidad, se generan dos y además la calidad del agua, cuando se le deja de echar la caliza al agua, pues vuelve a bajar el pH y se vuelve a acidificar. Entonces, existen transferencias de impactos más allá de la lógica del proyecto, que son externalidades en últimas. No existe tecnología disponible para remediar completamente los impactos a perpetuidad. Se pueden mitigar, se pueden proponer procesos, tratamientos activos, pasivos por mucho tiempo para gestionar el tema de calidad de aguas, pero no existe la tecnología para remediar 100%. El impacto, una vez se causa, eh, tiene que reaccionar la cantidad de roca que esté extraída, que esté en superficie, y eso genera, pues, obviamente, que no se pueda tratar el material. Y hay una grandísima dificultad en el tema de valoración integral, porque cuando ustedes tienen un impacto a perpetuidad o cuando uno dice que tiene un impacto a perpetuidad, ¿cómo valora eso?
cómo entra a jugar la comparabilidad, la compensabilidad, la conmensurabilidad y es muy difícil. Y obviamente el tema de la irreversibilidad. Los impactos a perpetuidad para la escala nuestra son irreversibles, pero un impacto a largo plazo no necesariamente lo es. Entonces dicen Mace, Kuipers, Travers y Atkins en un documento que publican, son autores que han tratado este tema por mucho tiempo, dicen, el futuro de los sitios de minería metálica se aproxima más al periodo de interés para la disposición de desechos nucleares que al de instalaciones industriales más convencionales. Y esto es porque los desechos nucleares obviamente son radioactivos por muchísimos años, miles de años incluso, y los impactos a perpetuidad pueden durar exactamente lo mismo y requerir tratamientos activos. Entonces, una mina a gran escala metálica no viene siendo una instalación industrial cualquiera, como una fábrica, como un puente, como etcétera. Esto es algo que, bueno, instalación industrial o u obra de infraestructura, esto es algo que sobrepasa todas esas consideraciones. Y cuando les digo que existen desafíos institucionales insalvables, realmente me refiero a que no existe la posibilidad de que nosotros mitiguemos eso, pues de que lo remediemos completamente. Y les pongo el ejemplo aquí de esta mina que se llama Iron Mountain en Estados Unidos. Esta es una mina que duró 20 años en explotación eh, y comparemos digamos que vida o vida útil de esa mina con otras instituciones formales e informales humanas que sirven para remediar ese tipo de impactos. Mientras que la mina duró 20 años, la corporación Newmont, que es una de las grandes mineras del mundo, lleva poco más de 100 años, o casi 100 años, 90 y pico. La General Motors, que es una gran empresa de carros lleva existiendo por poco más de un siglo. Los Estados Unidos ya empezamos a otro, digamos, a ir a otro tipo de instituciones que son los estados nacionales. Los Estados Unidos de América ya tienen, ya van a llegar a los casi 250 años de existencia. La Universidad de Bolonia, la universidad más antigua del mundo, casi tiene 1000 años, igual que la monarquía en el Reino Unido. Y todas estas instituciones ni siquiera se están aproximando al tiempo de tratamiento que necesita el agua que sale de la mina Iron Mountain. El Imperio Romano duró casi 1500 años. Y el papado, que es la institución probablemente formal más consistente y más longeva de la historia, va para 2000 años. Pero todavía no hemos llegado a cuánto se debe tratar el agua de de la mina Iron Mountain. Mientras que la vida útil de esta mina solo alcanzó los 20 años, el pasivo ambiental o los impactos, lo que calculan los expertos que va a durar el tratamiento de agua en esta mina es 2000 años, más o menos, 2000 años, 2 milenios tratando agua a costo de quién, de las empresas, de los que pagan impuestos. Eso es uno de los dilemas de los impactos a perpetuidad que debemos abordar en esta presentación. Entonces, pasemos al siguiente. Esto es una mina increíblemente tóxica, como les digo, pero solo por 20 años, pero se pueden encontrar bacterias rarísimas, extremófilas. Se han incluso descubierto varios tipos de proteínas aquí adentro porque es un ambiente completamente extraterrestre. Y este es el tipo de impactos que pueden generarse. Y para que sepan que esto no es solo una preocupación de ambientalistas, sino que debería ser una preocupación de la gente que cuida de nuestras finanzas públicas, el costo anual del tratamiento en minas con impactos a perpetuidad en Estados Unidos, calculado por Earthworks, en 2013 ascendía a entre 50.000 y 67.000 millones de dólares, pagados por el fondo mixto que ellos tienen, que se llama Superfund, en el cual las empresas dan la plata para hacer los tratamientos, pero también pagado por los contribuyentes estadounidenses. Y el volumen tratado está entre los 215 millones de metros cúbicos y los 253. Esto equivale a 94.000, entre 94.000 y 111.000 piscinas olímpicas por año. Y eso es mucha agua y es un caudal permanentemente contaminado que sigue saliendo y que pues ahí tenemos dos opciones. O no lo tratamos y dejamos que
polución avance y que se enferme la gente y que se dañen los ecosistemas, o lo tratamos y pagamos muchísimo dinero por hacerlo. Y hay muchos ejemplos en Estados Unidos. Este es tan solo uno de ellos, es la mina Berkeley Pit Continental en Butte, en el estado de Montana. Es una mina que operó durante casi medio siglo, eh, por la cual se construyó el pueblo de Butte, Montana, y que en este momento tiene uno de los pasivos ambientales más grandes de Estados Unidos. Aquí, después de la minería, se hizo este lago ácido. Obviamente el nivel freático, el nivel de las aguas subterráneas se recuperó dentro del Tajo y generó este lago ácido con unos pHs de 1.0, 2.0, con una cantidad de metales disueltos que casi es económicamente rentable tratar este tipo de aguas para extraer los metales. Y es un pasivo ambiental que está amenazando la ciudad de Butte porque el nivel de este lago sigue subiendo después de que pararan las bombas en los 80s. Las bombas paran, se terminan los trabajos, el nivel empieza a subir y está amenazando el principal acuífero del cual se surte de agua Butte. Entonces, en el momento en que este lago ácido toque el acuífero, esta ciudad se va a quedar sin agua, el acuífero se va a ver, digamos que contaminado para siempre, y creo que la única decisión será o traer el agua a través de un sistema complejo y muy costoso de líneas de conducción, o trasladar toda la ciudad. Entonces, este es un ejemplo perfecto de los impactos a perpetuidad. ¿Y qué implicaciones tiene reconocerlos? ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque entonces viene la pregunta de si es legítimo que nosotros le impongamos cargas perpetuas a las generaciones futuras, y no estamos hablando de 2 o 3, sino de todas las que vengan, para usar recursos no renovables y obtener ingresos fiscales en el presente, que sería lo que pensarían los gobiernos. Piensen en esa pregunta, respóndanla ustedes mismos, digan es legítimo, no es legítimo, porque eso es exactamente lo que hace un gobierno cuando autoriza proyectos que generan impactos a perpetuidad, pero además los autoriza para siempre. Entonces, ese es un problema que tendremos que analizar. Y existen muchos ejemplos de impactos a perpetuidad, como por ejemplo el de la mina Buckhorn en el estado de Washington, en Estados Unidos. Este es un ejemplo de cómo, cuando se hace un diagnóstico de minería mal hecho desde el principio, se presentan impactos desde el día 1 en que empieza la minera. Como ustedes pueden ver aquí, todas las concentraciones en los pozos de monitoreo de sulfatos, de nitratos, han subido de manera constante. Esto fue documentado por la doctora Ann Meist. Desde 2008 hasta 2017 estaba pasando los permisos, estaba pasando los límites de los permisos del Estado, de la concesión, etcétera. Y esta mancha roja, lo que les simboliza aquí, la mancha roja es la contaminación de aguas subterráneas que se ha presentado en esta mina. Para eso, obviamente, AIDA también ha estado trabajando en el tema de construcción de capacidades, y hemos estado traduciendo este tipo de materiales, de este tipo de estudios, que lo que hace es contarle a los tomadores de decisiones cómo científicamente se debe hacer la predicción de calidad de aguas en las minas. De aquí a 30, 40, 50 años, cuáles son los procesos estándar y los procesos requeridos. Y desde AIDA también tenemos que decir que en las revisiones de estudios de impacto ambiental que hemos hecho, hemos encontrado que no se están siguiendo estos protocolos. Y está también la mina Sortman Landusky, aquí también en Estados Unidos, en la cual se propuso una mina pues, con impactos a perpetuidad, y se conformó un bono por aproximadamente $700,000 para hacer el tratamiento de aguas, pero desde el primer momento este bono ha sido insuficiente para costear todos los gastos que implica el tratamiento de aguas. Entonces, en rojo pueden ver ustedes los costos de tratamiento a través del tiempo. Y en verde pueden ver ustedes el valor del aseguramiento. Esto quiere decir que no solamente se necesita un buen diagnóstico, sino también se necesita una buena planeación financiera para gestionar este tipo de impactos. Y otro ejemplo que doy en la publicación es el del Ruhrgebiet, que es digamos, la cuenca del río Ruhr en Alemania Occidental, como pueden ver aquí, o al occidente de Alemania, porque bueno, Alemania Occidental ya no existe. Es un lugar en donde se ha hecho minería desde hace 500 años, minería de oro,
minería de carbón, perdón, desde hace más de 500 años. Se han hecho túneles, esto es lo que ustedes ven en, digamos, bajo la superficie, una casa y una red de túneles en varios niveles, que lo que conforma es un laberinto gigantesco de túneles. Y lo que ha ocurrido en el Huaquebit es que después de hacer las minas y de hacer, digamos que la minería, de sacar el material, pues se han presentado subsidencias, que son pequeños colapsos de las minas en lugares muy específicos y lo que han hecho es cambiar toda la morfología del Huaquebit. Obviamente cuando ustedes tienen esta clase de huecos se empiezan a inundar con el tiempo y la única solución que encontraron los alemanes fue canalizar todos sus ríos, o sea, destruir toda la ecología de los ríos alrededor, quitar las minas y después, sobre las áreas que estaban debajo del nivel de los ríos, construir ciudades. Esto lo que ha implicado es que se presentan este tipo de situaciones. Las subsidencias se generan, se pueden generar en el jardín de una casa de un alemán, en el parqueadero de un alemán, y generan costos para siempre, porque en algún momento, pues no, ustedes no saben, hacen su casa y debajo tienen 3 o 4 niveles de túneles que en algún momento ceden y generan este tipo de costos, que son costos económicos, no son costos ambientales. Y también, pues lo que se ha hecho es, como les dije, canalizar todos los ríos e instalar un sistema de más de 200 bombas en toda el área para extraer continuamente el agua de los lugares que están habitados. Porque si en algún momento estas bombas llegan a parar, toda esta zona que ustedes ven en azul se inundaría. Entonces han hecho más de 200 estaciones de bombeo que implican costos, que implican mantenimiento y que obviamente lo pagan las personas que están viviendo en estos lugares. Recordemos que en el Huaque Beach viven más de 5.7 millones de habitantes, entonces esto es un problema muy, muy serio para Alemania y muy costoso. Y bueno, finalmente existen algunas estrategias en Estados Unidos aquí. Por ejemplo, lo que se ha hecho es en Colorado una ley bastante revolucionaria, en mi opinión, la ley HB 191113, que lo que hace es exigir planes de remediación y exigir que las empresas demuestren, en mayúsculas, deben demostrar con evidencia sustancial, tengan esa palabra muy en cuenta, una fecha previsible y razonable para terminar cualquier tratamiento de calidad de aguas necesario para cumplir los estándares aplicables en el estado de Colorado. Es una ley pues revolucionaria que digamos que guía un poco lo que deberíamos estar haciendo en América Latina. Y en Nuevo México también se han presentado leyes, la ley de minería de Nuevo México, que es una de las más estrictas de Estados Unidos, dice que solo se puede otorgar una licencia si, uno, ya se han pagado los seguros ambientales, es decir, tienen que constituir seguros de manera obligatoria, y si se demuestra que la remediación de los impactos es económica y técnicamente posible. Esto no es que lo digan en el estudio de impacto ambiental, es que tienen que demostrarlo con evidencia científica. Ahí está la gran diferencia. Y tienen que demostrar también que el diseño de la mina se hizo para evitar o para no requerir tratamiento perpetuo de calidad de aguas. Súper importante. Y hubo una enmienda, digamos que hace un mes, casi recién salida del horno, del Código de Desarrollo Sostenible de Tierras que dice, el permiso no se emitirá a menos que el proponente demuestre que cumple con los siguientes criterios de diseño. La remediación debe ser acorde al plan de remediación. Ustedes creen que esto puede ser muy obvio, pero realmente no ocurre así. Debe ser económicamente y técnicamente posible y no debe requerir impactos a perpetuidad. Entonces es buenísimo. Y finalmente, el ejemplo de Michigan, que basada en la Ley de Recursos Naturales y Protección Ambiental, que es una ley federal, exige monitoreo de aguas superficiales y subterráneas de mínimo, y escuchen bien la cifra, 20 años después de la etapa de cierre. Díganme en qué país de América Latina se exige esto. Prorrogables, incluso prorrogables, a menos que se demuestre que no existe potencial significativo de contaminación de agua. Es decir, 20 años al principio, pero si usted no ha logrado llevar el ecosistema, llevar las condiciones a como estaban antes de que usted iniciara la minería, puede quedarse irremediando toda la vida porque no se les va a dar el permiso de cierre. Y la restauración va condicionada a que se devuelva el lugar a unas condiciones más o menos similares a las previas, pero similares no como en América Latina, que simplemente se plantan gramíneas,
para que se vea más bonito el lugar, sino similares tienen que ver con la funcionalidad de los ecosistemas. Hacia eso tenemos que transitar en nuestra región. Y uno de los ejemplos, les voy a dar un ejemplo muy bueno y un ejemplo muy malo. El ejemplo muy bueno es el de El Salvador, que entre 2010 y 2017 resolvió estudiar este tema y hacer una evaluación ambiental estratégica del sector minero, encomendada al Ministerio de Economía en 2011. Y lo que sugirió el ministerio fue una revisión y modificación de la legislación, el mejoramiento de la información geológica, ambiental y minera, el ordenamiento y la gestión de recursos y conflictos sociales derivados de esta minería, y reconoció, digamos, citando al PNUMA, al Proyecto de Naciones Unidas, que El Salvador es el segundo peor país en materia ambiental de la región. Entonces, dejó eso ahí. Y con esos insumos, se tomó la decisión de hacer una moratoria de actividades de minería metálica, y posteriormente la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso de El Salvador, emitió el decreto 639 que prohíbe la minería metálica a nivel nacional. Entonces, esta es una posible respuesta para ese tipo de impactos si es que queremos evitarlos. Y tenemos un mal ejemplo, que sería el de Colombia, mi país, en donde no hay ni siquiera definición de pasivo ambiental, no se tiene definido quién remedia, si tiene que remediar el privado, si tiene que remediar la empresa. Y yo hice en 2017 una solicitud de información para tratar de ver qué me responde el Estado colombiano como ciudadano ante este tipo digamos, de cuestionamientos que le hice. Y me dicen que, primero que todo, el país no cuenta con una normativa que reglamente los impactos ambientales. O sea, no existe definición de pasivo ambiental y no cuenta, literalmente estoy citando, no contamos actualmente con los mecanismos o instrumentos para cubrir los costos de remediación ni el régimen de responsabilidad específicos para este tipo de pasivos ambientales. Es decir, se va a la mina, después no tenemos ni idea qué va a pasar con los pasivos ambientales, seguramente los va a asumir el Estado, los va a asumir la región, los va a asumir el departamento, el municipio, pero el Estado colombiano no tiene ni idea qué va a pasar. Y en 2019 lo que hicimos para la publicación fue reiterar el derecho de petición para ver qué avances habían existido en materia legislativa, y nos cuentan que aún no existe definición de pasivo ambiental, aunque digamos que era uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del presidente que salió, de Juan Manuel Santos. Todavía no existen definición de pasivo ambiental en el país, y existe una póliza exigible para los operadores mineros que, entre comillas, también deberá mantenerse vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por 3 años más. O sea, como vemos, el aseguramiento ambiental no está ni siquiera condicionado al mejoramiento de las condiciones ecológicas, sociales, ambientales del lugar, sino que simplemente después de 3 años se cesa la responsabilidad de la empresa de una manera caprichosa y sin sustento técnico. Y existe un proyecto de ley de pasivos ambientales, pero no contiene definición de pasivos ambientales a perpetuidad o impactos a perpetuidad. Existen alguna serie de pasivos de interés nacional, los definen como pasivos grandes, de magnitud de alto riesgo, que afecten el desarrollo de una gran región, pero realmente no hay nada sustancial en esta normativa. Después de ver todo este panorama tan oscuro, lo que hacemos en AIDA, pues, es obviamente siempre hacer propuestas para mejorar y para que esto se pueda resolver. Desde la dimensión científica, lo que proponemos es hacer una línea base ecológica y social independiente. Es decir, los estudios de impacto ambiental no los pueden seguir haciendo las empresas. Esto es muy común en América Latina, que los estudios los hagan las empresas, se revisen desde una oficina en las agencias y en los ministerios, y se les dé el ok. Los estudios deben ser hechos por el Estado, ojalá, con vigilancia de la sociedad civil y con participación activa de la sociedad civil, y deben ser financiados por las empresas mediante un fondo o mediante instrumentos financieros. Se debe exigir un modelamiento obligatorio de calidad de aguas, es decir, que ellos tengan la capacidad de modelar cómo va a ser, de simular cómo va a ser la calidad de aguas mediante un modelo conceptual. Se deben usar metodologías verificables, porque lo que ocurre es que muchas veces estas simulaciones y estos modelamientos se hacen con algoritmos que son propiedad de la empresa. Entonces las empresas presentan el estudio de impacto ambiental,
y cuando los estados les preguntan cómo llegaron a esas conclusiones, cómo calcularon esta cantidad de tiempo, las empresas dicen mediante nuestro programa que es propiedad nuestra, propiedad intelectual, y por lo tanto no podemos mostrárselo a ustedes. Eso es inadmisible y eso debería ser ilegal en cualquier parte del mundo. Se debería, digamos que, exigir que exista una declaración dentro de los estudios de impacto ambiental de impactos a perpetuidad, que la empresa, con evidencia científica suficiente y razonable, dé una declaración en la que dice si voy a generar impactos a perpetuidad o no voy a generar impactos a perpetuidad, para que los tomadores de decisiones y los técnicos en las agencias y ministerios puedan definir si permiten o no este tipo de proyectos. En la dimensión financiera y económica también tenemos propuestas, por ejemplo, la constitución de fondos para mitigación y remediación, aunque esto no es una respuesta estructural, porque es algo parecido al Superfund, por lo menos es un avance, y no estamos diciendo que se deban permitir los proyectos con impactos a perpetuidad, sino que por lo menos deberían haber estrategias de mitigación. Se necesita que el análisis financiero sea independiente. Muchas veces las empresas proponen estrategias de mitigación que no pueden cumplir, bien sea porque no tienen los recursos, bien sea porque no son técnicamente posibles, entonces se necesita que el análisis financiero sea independiente. Que se use análisis multicriterial y valoración plural, que me hizo el aporte una de las personas que fue al lanzamiento del libro hace un tiempo. Se deben tener en cuenta muchas variables y muchos tipos de valoración para definir si el proyecto es positivo en costos o es negativo. Porque no se tienen en cuenta, por ejemplo, las valoraciones que hacen las comunidades en términos no monetarios. Eso es supremamente importante. Se debe hacer una evaluación de si los minerales son críticos o estratégicos. En el libro van a encontrar la definición de cada uno de ellos. Minerales que son fundamentales para la seguridad nacional, minerales que son fundamentales para el sector secundario, es decir, para la manufactura, sin los cuales la economía del país no funciona. Se debe hacer una evaluación si esto es el caso para este tipo de minerales que se están proponiendo. Y si no es el caso, si el caso es como lo que está ocurriendo en América Latina con el neoextractivismo, que las materias primas salen y no existe ningún encadenamiento productivo, que simplemente somos una fuente de recursos para otros países, pues se debería evaluar si se deben hacer o no. Tenemos también propuestas en dimensión de políticas públicas, que es básicamente la formulación de políticas públicas que contengan las directrices para los funcionarios que estén evaluando este tipo de proyectos. Es supremamente sencillo. Y desde la dimensión jurídica, pues dos alternativas que son bastante fuertes, y es la prohibición de los proyectos que puedan implicar impactos a perpetuidad. Ya hemos tenido acercamientos de personas que nos han dicho que sería bueno hacer proyectos de ley en los países para hacer este tipo de proyectos de ley y para prohibir los impactos a perpetuidad o los proyectos que puedan implicarlos. Y finalmente, que es la más dura de todos, es la propuesta más fuerte, es la aplicación de retroactividad. Es decir, así no haya existido eh, legislación aplicable en el momento del inicio de algunos proyectos mineros en América Latina, las empresas probablemente sí sabían que iban a generar impactos a perpetuidad y no lo contaron en el estudio de impacto ambiental. En esos casos, yo creo que sería, digamos, no reflejo aquí la opinión de AIDA, tendríamos que consultarlos, pero yo creo que en esos casos sí sería legítimo hacer la aplicación de retroactividad. Pero bueno, eso es un tema legal en el cual yo no puedo, digamos que, ofrecer tantas luces. Estas son las fuentes de las imágenes y finalmente, pues si tienen interés en el tema, si los puedo ayudar con alguna cosa, cuenten siempre con AIDA, ahí está mi correo. Yo soy el asesor científico de AIDA, entonces pues siempre estamos abiertos para sus aportes, sus comentarios, sus inquietudes. Con confianza, por favor, acérquense. Muchas gracias y ahora vamos a las preguntas. Muchas gracias, Andrés. Seguimos con las preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero yo creo que nos da para las que hemos recibido. La primera es de Nancy Romero de Argentina. Y es una pregunta recurrente cuando hablamos de temas de minería. Ella dice, ¿es posible una minería sustentable, que es de la que hablan los políticos en Argentina? Súper la pregunta porque mira, eso es una de las discusiones
que nosotros siempre hemos tenido y es que cuando estamos haciendo este tipo de evaluaciones, en especial sobre impactos a perpetuidad, es que el tema es gravísimo, o sea, estamos hablando de impactos para siempre. Eh, ¿Tú cómo explicas que algo es sustentable? Entonces, cuando a mí siempre me hablan de este tipo de adjetivos como sustentable, responsable, sostenible, amigable con el ambiente, siempre cuando estoy con una contraparte le pido que me defina qué está diciendo o qué quiere decir con eso. Porque digamos que son adjetivos que no tienen ningún contenido específico. Entonces es muy difícil saber si algo es responsable o sustentable. Cuando tú tienes una industria o un sector que está basado en la extracción de recursos no renovables, inherentemente y de manera objetiva, tú puedes decir que no es sustentable porque pues evidentemente no se puede reemplazar. No es como un tratamiento forestal que tú le estés haciendo o silvicultural a un determinado territorio en el cual tú plantas y puedes obtener madera o cualquier otro recurso y seguir haciéndolo para siempre, respetando sobre todo los ciclos biofísicos del planeta, el ciclo del nitrógeno, del carbono, etcétera. Cuando tú no haces eso, cuando tú excedes la capacidad de carga de los ecosistemas, evidentemente no estás hablando de algo sustentable. Entonces, lo que yo te recomendaría es que siempre que te hablen de minería sustentable, preguntes qué significa eso. Si significa simplemente seguir la legislación de los países, que es bastante malita, pues pueden decir que es sustentable, pero no necesariamente va a ser positiva. Entonces, pues sustentable se queda simplemente en una palabra que no tiene ningún contenido. Gracias, Andrés. Aquí hay unas preguntas relacionadas con esa, en el sentido de que si tú sabes de casos en los que podamos hablar de buenas prácticas en la minería. Y la segunda, te la dejo también de una vez, es si la minería puede convivir con la agricultura en el mismo espacio geográfico. Claro que sí hay buenas prácticas en minería y claro que sí hay empresas que lo hacen mejor que otras y claro que sí hay empresas y profesionales que están trabajando en el sector minero que objetivamente, digamos que ellos no están pensando en, no se levantan todos los días pensando cómo van a destruir el mundo, mejor dicho. Ellos hacen una actividad que es legítima y que es necesaria para nuestro modo de vida, que también debemos cambiarlo, pero digamos que el tema no es si existen buenas prácticas o no. El tema es que cuando tú hablas de impactos a perpetuidad, ya no importa si tú tienes buena voluntad de hacer las cosas o no, porque son impactos que no, para los cuales como especie no hemos encontrado solución. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la mina de Iron Mountain de aquí a 500 años? ¿Quién va a estar remediando? ¿Cómo va a remediar? ¿Con dinero de quién? Todas esas son preguntas que no se pueden resolver. Entonces, así las mineras tengan las mejores intenciones del mundo y no dudamos que algunas lo hagan así, simplemente son impactos que se les escapan de las manos. Y con respecto a la convivencia entre minería y agricultura, pues hay que ser muy claros y es que cuando estamos hablando de minería a cielo abierto, evidentemente en el mismo lugar no se puede hacer minería. Para hacer minería a gran escala a cielo abierto, metálica, se necesita remover la vegetación, se necesita remover los suelos y se necesita remover el material rocoso para hacer el tratamiento. Y al remover los suelos y al remover la vegetación, estamos acabando con un elemento natural que puede, no sé, demorar 10.000 años en generarse. Un suelo no es tierra negra en el piso. Un suelo es una cantidad de interacciones micro, macro, temas ecológicos, temas de asociaciones de individuos de diferentes especies, que se demora muchísimo tiempo en generarse. Y muchos suelos, como los andisoles o los suelos ándicos en nuestra cordillera de los Andes, son suelos que si se les varía la cantidad de humedad o se les varía la estructura, no vuelven a recuperar sus propiedades. Entonces es muy difícil decir si la minería puede o no convivir con la agricultura, porque depende de cada caso. Es muy, muy específico y depende de la escala de la mina, como siempre les voy a repetir, esto es un tema de escala y depende de muchísimos factores que se tienen que analizar caso por caso. Gracias, Andrés. Aquí nos preguntan también, Johnny, de Perú, si las acciones previstas en los instrumentos de gestión ambiental realmente permiten que se rescaten las zonas degradadas por la minería.
No, no, Johnny. En el caso de los impactos a perpetuidad, no. En el caso de muchos otros tipos de impactos, sí, porque cuando tú haces una mina necesitas vías, necesitas infraestructura y obviamente después de que terminas tu proyecto minero tú puedes revegetalizar esas áreas, puedes renaturalizar un poco y ese tipo de impactos pueda que no sean tan importantes. Pero cuando estamos hablando de impactos a perpetuidad, digamos que el diagnóstico que yo hago en la publicación es que América Latina está muy mal en términos de provisiones de impactos a perpetuidad. Yo creo que es probable que en ninguno de los países, de nuestros países, incluyendo Brasil, incluyendo muchos países del Caribe, no existan este tipo de provisiones. Entonces, ¿sobre qué base legal vas a diseñar un proyecto de remediación o de mitigación si no existe la normativa que te lo soporte? Entonces, mi respuesta sería no. Ok, gracias. Aquí Esteban nos mandó por correo una serie de preguntas que yo creo que ya muchas las explicaste en la presentación, Ajá. pero para puntualizar quizás algunas cosas. ¿Cuándo comienzan a evidenciarse los daños perpetuos? Eh, ¿Se los puede prever desde la planificación? ¿Cómo financiar la reparación de esos daños? Y si existe algún marco jurídico internacional que cuantifique o que aborde este tipo de daños. Listo. Marco jurídico internacional no conozco. Sí existen herramientas de gestión, pero son herramientas de gestión paliativas, no son soluciones estructurales. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos está el Superfund, que lo que hace es encargarse de hacer el tratamiento de las aguas en los lugares en los que ya se han producido este tipo de impactos. Pero eso es mitigar, eso no es remediar, eso implica acciones sostenidas en el tiempo que tienen unos costos. Si se pueden evidenciar los impactos a perpetuidad, como les digo, yo creo que la presunción en términos de calidad de aguas, cuando se habla de gran minería metálica, debería ser que se van a generar los impactos a perpetuidad. La presunción legal debería ser esa, hasta que las empresas demuestren, como dice la ley de Colorado, y ya podemos volver a esa diapositiva, como dice la ley de Colorado, hasta que demuestren las empresas con evidencia científica suficiente una fecha previsible y razonable para el final del tratamiento. Si las empresas no son capaces de demostrar eso, yo como regulador o como funcionario asumiría que van a generar impactos a perpetuidad, sobre todo si la escala de las minas es bastante grande. Entonces yo creo que la pregunta no debe ser cómo nosotros le probamos a la empresa que va a generar impactos a perpetuidad. La carga de la prueba la tiene quien hace la actividad o quien la propone. Entonces la empresa es la que tiene que demostrarnos a nosotros como ciudadanos que no los va a generar. Y si no puede generarlos, nosotros hacemos la presunción de que van a existir. Y con base en eso tomamos las decisiones de si aceptar o no los proyectos. Eh, ya que tocaste el tema del fondo en Estados Unidos, preguntan si se pueden constituir garantías económicas a largo tiempo, de 100 o 500 años. ¿Hay casos que tú conozcas? Yo no conozco ningún caso de un fondo que haya durado tanto. De hecho, cuando hablamos aquí del tema de las instituciones, yo pongo las instituciones, digamos, los estados nacionales, porque es lo que me parece que más, digamos, que es más diciente, ¿no? La vida de un estado nacional y todas las instituciones financieras que se desarrollan dentro de un estado nacional, como por ejemplo los Estados Unidos de América, que lleva casi 250 años, pues todas esas instituciones financieras, etcétera, se han constituido desde ese momento. Obviamente lo que sí existe son regímenes de propiedad, digamos, ancestrales desde hace mucho tiempo en países que han tenido, por ejemplo, monarquías como el Reino Unido, en los que existen sistemas políticos nobiliarios, en los que la propiedad de la tierra siempre ha sido de algunas personas, pero tanto así como fondos financieros, yo creo que no, empezando porque la banca moderna, digamos los bancos de inversión y todo esto, no es tan antigua como creemos, es algo del siglo XX. Entonces, me parece que es muy difícil, eh, digamos que poner nuestras esperanzas en este tipo de fondos a largo plazo, a larguísimo plazo. Ok, gracias Andrés. Tenemos varias preguntas que están comenzando a llegar, pero yo creo que no nos va a dar tiempo de responder todas. Solamente te voy a dar un par más. Cuando hablaste mucho de la importancia de la escala, entonces acá nos preguntan que aunque
la minería legal no sea de gran escala, pero que sí son muchos los que le realizan. Él pone ejemplo de, pues, de la minería legal en la cuenca del Madre de Dios en Perú. Se puede incorporar esto en el debate de los impactos perpetuos. No es un proyecto a gran escala, pero son varios los que lo hacen. Totalmente, totalmente. Cuando yo hablo de escala no me refiero a la escala de un proyecto individual, aunque también, digamos que en minería legal, esa sería como la medida, pero también puede ocurrir en minería legal que hayan muchos proyectos a gran escala en una misma cuenca. Entonces, de lo que estamos hablando cuando nos referimos a escala, también es al tema de impactos acumulativos. Eh, la escala o la magnitud del daño tiene que ver con la cantidad de proyectos que haya o con la magnitud de un solo proyecto. Entonces, es totalmente cierto que muchos pequeños proyectos pueden ocasionar grandes daños, igual que un gran proyecto puede ocasionar un daño catastrófico. Entonces, en el caso de Madre de Dios, yo creo que sí se debería aplicar el concepto de impactos a perpetuidad y de hecho a la minería ilegal también se le debería aplicar algún régimen legal que tenga que ver con impactos a perpetuidad. Yo creo que esto funciona para todo, funciona para legales, ilegales, etcétera. El problema de fondo es que cuando tú haces una actividad ilegal, pues se presume que es ilegal, que no está regulada, que va a generar impactos, perdón, pero cuando haces una actividad legal, se presume que hay un beneficio para el país. Y realmente lo que está ocurriendo es que no, está ocurriendo que no nos cuentan que van a generar impactos a perpetuidad. Entonces, desde ese punto de vista, sí me parece mucho más grave que no se consideren los impactos a perpetuidad en la industria legal, que en teoría se puede regular de manera sencilla. Ok, finalmente, y ya como cierre, te hago dos preguntas que las estoy juntando. Nos preguntan, en el ciclo de la minería, ¿cuál es el área de mayor oportunidad para mejorar las cosas? Y si bien no es legítimo dañar los ecosistemas, pero la minería en cierto modo puede ser considerada necesaria, ¿cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer mejor las cosas? Mira, yo creo, y esto es algo que también ha tratado muchísimo la doctora Ann Meist, a quien ya he citado varias veces, y es un tema de diagnóstico. A veces las empresas mineras tienen que entender que hay proyectos que no deben ir, o por lo menos no deben ir en cierta escala. Y mientras que normalmente el diagnóstico económico de las empresas es buenísimo y se hacen una cantidad de perforaciones, en algunos proyectos en Colombia tenemos más de 400 kilómetros de perforaciones lineales, 400 kilómetros de perforaciones en un macizo rocoso relativamente pequeño para hacer el modelo de bloques. Si bien ese diagnóstico económico es muy sólido, no se aplica lo mismo para el diagnóstico ambiental. Qué bueno sería que de todas esas muestras que se sacan para diagnosticar pues, la roca, las unidades de roca, también se hiciera un diagnóstico ambiental. Obviamente eso es muy costoso porque implicaría que tendríamos que coger cada núcleo de roca, cada perforación, hacerle un tratamiento, hacer pruebas estáticas y cinéticas, pruebas a escala de campo, para determinar cuál va a ser la calidad de agua resultante de cualquier gota de agua que caiga sobre esos materiales. Entonces sería muy costoso, pero realmente en donde hay espacio para mejorar es en el diagnóstico. Siempre las acciones deben ser preventivas y no reactivas. Y las empresas tienen que tener en cuenta que si no hacen el diagnóstico bien, la carga financiera debería ser para ellas, no para los estados y no para los contribuyentes. Entonces, realmente es en beneficio de ellas mismas cuando se tienen estados fuertes, porque obviamente lo que pasa en América Latina es que los estados son débiles y no exigen la responsabilidad, pero cuando se tienen estados fuertes, es en beneficio propio de ellas que el diseño de proyecto no vaya a generar tratamiento de aguas a perpetuidad. La gente o la empresa que explotó Berkeley Continental sigue en el lugar pagando los gastos del tratamiento de agua de ese pozo y haciendo estaciones de bombeo para que no suba el nivel del agua. Entonces es una carga financiera para las empresas también que ellas tienen que tener en cuenta. Esa sería una. La segunda era un poco en ese sentido de cómo hacer las cosas mejor.
sin dañar los ecosistemas, pero manteniendo la minería que es necesaria para algunos sectores. Ok, perfecto. Sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la minería, como ya dije, implica la destrucción de elementos naturales. Digamos que es con natural, es algo inherente y es absurdo, sería absurdo que uno le pidiera a una empresa minera que hiciera su actividad sin generar impactos o sin generar daños. Eso es irreal porque la actividad misma se basa en generar ese tipo de impactos. Entonces, en lo que se tiene que mejorar mucho es en el diagnóstico, obviamente, y en el monitoreo también, hacer monitoreo continuo de cómo van cambiando las condiciones del proyecto a lo largo del tiempo. Si hay algún cambio en el diseño de proyecto, o bien porque existe un nuevo descubrimiento, o bien porque digamos que el modelo de bloques se puede ajustar a medida que avanza el proyecto, también se tiene que hacer un monitoreo y se tiene que hacer una toma de decisiones racional para saber hasta dónde va a llegar el proyecto. Y pues para el tema de los impactos ecológicos es muy difícil, hay impactos que no se pueden evitar, a veces es una cosa o la otra. ¿Y qué se puede hacer para que haya el menor impacto posible? Pues lo que ya dije, diagnóstico, monitoreo y mucho control. Eso es lo único que digamos que es la mejor alternativa que podemos aspirar. ¿La minería es necesaria? Sí es necesaria. De nuevo, el problema es la escala. ¿Hasta dónde necesitamos minería virgen? ¿Por qué no estamos usando alternativas como la minería urbana para recolectar los metales que ya hemos usado y reciclarlos y volverlos a meter en la cadena de producción? ¿Por qué no estamos buscando alternativas de economía circular y no economía lineal en la cual extraemos, usamos, botamos? Sino extraemos, usamos, reciclamos, usamos, reciclamos, usamos. Ahí también hay oportunidades de negocio y ahí también hay oportunidades de avanzar. Pero yo creo que estamos en un punto en la civilización en la cual tenemos de verdad que plantearnos si la minería virgen, sobre todo metálica a gran escala y de carbón, puede seguir siendo la alternativa. Mi opinión es que probablemente tenemos que buscar otras alternativas mejores y en esto los aliados pueden ser todos, pueden ser los gobiernos, puede ser la sociedad civil y pueden ser incluso las mismas compañías mineras que estén buscando mantenerse en su negocio, en su sector, pero renovarse para hacer cosas mucho más sostenibles de las que hacen en este momento. Muchas gracias, Andrés. A decirles a todos que vamos a compartir en los próximos días, como parte de un mensaje que les enviaremos, la grabación de este seminario y la presentación de Andrés con las personas que efectivamente pudieron conectarse, pero en general con todas las personas que se registraron al seminario. Muchas gracias por su participación. Gracias, Víctor, y gracias a todos. Feliz día, buen fin de semana y nos vemos la próxima vez que tengamos seminario virtual. Un abrazo.